En una escuela secundaria llena de bravucones, profesores dementes y almuerzos asquerosos. Nesbit B, ese soy yo. Y con mis amigos haremos lo imposible. Crear un manual que te ayude a sobrevivir en la escuela. Ya vendrá, sin dudar, estaré listo ya. Combatir y vencer los problemas, resolver y lograr en este mundo un lugar, un lugar. Manual de sobrevivencia escolar de NED. Resultados no garantizados. La etapa de operaciones concretas inicia a los 7 años y va hasta los 12. Esta etapa consiste en poder realizar operaciones mentales, como son razonamientos para resolver problemas reales. En esta etapa los niños piensan de manera lógica porque son capaces de entender varios aspectos de una situación, aunque su pensamiento en algunas situaciones es limitado en cuanto a los conceptos del aquí y el ahora. En cuanto a avances cognitivos, encontramos 7 categorías diferentes. La primera categoría es conceptos espaciales. En ella, los niños tienen mayor habilidad para ubicarse espacialmente, es decir, es más fácil para ellos medir la distancia de un lugar a otro o saber cuánto tiempo se van a demorar en llegar a un lugar específico. También les resulta más sencillo recordar la ruta y los lugares específicos de referencia en el camino. La segunda categoría es causa y efecto. En ella, los niños saben y entienden la influencia de los atributos físicos, por ejemplo, el número de objetos que se encuentra al lado de una balanza. Sin embargo, les cuesta reconocer la influencia de los factores espaciales, es decir, la distancia entre los objetos y el centro de la balanza. Categorización. Es la capacidad de clasificar objetos en categorías como formas, color, tamaños o ambas, ayudando a los niños a pensar de manera lógica. Esto incluye habilidades medianamente complejas como la seriación. Seriación e inferencia transitiva. Es la capacidad para ordenar objetos según sus dimensiones. Este proceso se puede realizar mentalmente y reconociendo las relaciones entre varias cosas en un orden serial. El razonamiento inductivo y deductivo, según Piaget, los niños utilizan el razonamiento inductivo para extraer inferencias de las observaciones para hacer una generalización. También menciona que el razonamiento deductivo se desarrolla por completo en la adolescencia. Observación. En esta etapa se basa en entender que aunque un objeto cambie superficialmente, mantiene siendo igual. Menciona las capacidades de razonar sobre los problemas de conversación y esto es lo que caracteriza la etapa de operaciones concretas. Número y matemática. En esta etapa se desarrolla como la capacidad de contar mentalmente. También adquieren habilidades para resolver problemas arítmicos y generar aplicaciones concretas y no reglas abstractas de sus procesos matemáticos. En cuanto a la habilidad cognitiva, podemos decir que esta es denominada la edad de la razón. A partir del 6º año, el pensamiento se hace más analítico y más sensible a las relaciones objetivas. Aparece un cierto espíritu crítico y un sentimiento de certeza ante la percepción de la existencia de lo imposible o de lo contradictorio. El niño empieza a ser capaz de entrar en mayor contacto con su realidad y de hacer pensamientos reflexivos. Esta mayor aceptación de la realidad trae como consecuencia una mayor tolerancia ante la frustración y los problemas. Ya no está inmerso en su mundo de fantasías y deseos. Esto se aprecia en las explicaciones que da. Los niños entre los 6 y los 10 años sienten la necesidad de ser reconocidos como personas, tanto dentro de la familia como el ámbito escolar y sus amigos. Hacerse un lugar entre los otros le permite a su vez descubrirse a sí mismo. A lo largo de esta etapa, el niño empieza a sentirse dueño de sí mismo. Esto favorece el progresivo distanciamiento de sus padres. Entre los 9 y los 11 años, la inteligencia llega al perfeccionamiento de las operaciones concretas y el infante empieza a ser capaz de racionar no solo sobre los objetos y sus relaciones, sino sobre sus propias relaciones y entre sí. Es la aparición de la lógica formal o abstracta. Esto posibilita un razonamiento a partir de hipótesis, no a partir de hechos concretos, sin necesidad de recurrir a la experiencia. La mayor organización del pensamiento le permite establecer clasificaciones distinguiendo las semejanzas y las diferencias. En
actividad motriz, podemos ver que en esta edad son capaces de controlar su lateralidad, es decir, derecha o izquierda, pueden realizar tareas que impliquen la conservación, la reversibilidad y el ordenamiento. Vemos que hay una relación entre el ritmo y la motricidad y también presentan locomoción y desarrollo postural. En esta etapa, el desarrollo del lenguaje se genera a partir de la ampliación del vocabulario y la fonética que tiene el niño. Se evidencia que existe un gran control entre los modos y los tiempos verbales, donde él va a empezar a construir oraciones mucho más complejas de lo que había venido haciendo antes o aprendiendo antes, ya que va a empezar a aprender nuevas palabras un poco más complicadas y las va a empezar a implementar en estas oraciones de una forma mucho más estructurada. También se evidencia que hay un gran desarrollo del lenguaje matemático, donde él sienta ciertas bases o ciertos conceptos básicos de dichas matemáticas para ponerlas en práctica en sus actividades diarias. Podemos también ver que hay un gran dominio de la lectura y de la escritura, donde permite que el niño tenga una gran precisión motriz. Esto ayuda a que lo que ahora en adelante el niño vaya a aprender sea un poco más fácil o un poco más retentivo para la mente, ya que tiene ciertas bases cimentadas o ciertas estructuras ya hechas en su conocimiento. Ahora, aunque el niño esté pasando por este proceso de aprendizaje, esta lógica solo puede ser usada en objetos físicos y no en ideas abstractas o hipotéticas, ya que estamos hablando de esta etapa como una etapa de operaciones concretas y no de operaciones formales. El desarrollo del cerebro. En esta etapa, por medio de neuroimágenes, se descubrió que existe una correlación moderada entre el tamaño y la cantidad de materia gris que hay en el cerebro. La inteligencia en general, las habilidades de razonamiento y también la resolución de problemas. En la cantidad de materia gris en la corteza frontal es una buena medida heredada y varía considerablemente según el tipo de individuo. Encontramos que no es la cantidad de materia gris la que define la edad de un niño, sino el patrón de desarrollo generado en la corteza prefrontal, ya que esta es la función ejecutiva y el pensamiento a nivel superior en los niños promedios. La corteza prefrontal es relativamente gruesa y se crea a los 7 años, alcanza su mayor grosor hasta los 8 años, para después ir adelgazando gradualmente. Y también elimina las conexiones innecesarias y el engrosamiento prolongado. La corteza prefrontal puede representar un periodo crítico para el desarrollo de los circuitos de pensamiento o de alto nivel. En el plan de estimulación vamos a evaluar edades, objetivos, metas, ejercicios prácticos, recursos, duración y las personas implicadas en esto. En cuanto a las habilidades cognitivas, tenemos que el niño va a tener que realizar un recorrido desde su casa hacia el parque, esto teniendo en cuenta que va a ir acompañado de un adulto responsable. En el camino se le van a señalar los lugares o objetos que más resalten o que sean más importantes, y todo esto con el fin de que cuando llegue a su casa realice un mapa en el cual señalice el recorrido que se marcó en orden y los objetos más importantes. Todo esto con el fin de reforzar las operaciones espaciales. Además de eso, los materiales utilizados son la conversación, la observación y una hoja de papel y colores que se usan para hacer el mapa. El plan de estimulación para el área motriz es primero hacer de carretilla. En este caso, el niño irá a determinado punto en forma de relieve de carretilla en compañía de otro niño que servirá de carretilla. Este ejercicio mejorará la fuerza del niño en el brazo y su motricidad. La segunda actividad es el circuito de equilibrio. En este caso, el niño pasará por un determinado recorrido hecho con sofás que hayan en la casa en compañía de un adulto con mucho cuidado. Este circuito le ayudará al niño a ejercitar sus piernas y a mejorar su equilibrio. Por último, contamos con la actividad del circuito de aros. En este caso, el niño pasará un camino hecho por aros saltándolo de un lado al otro. Esta actividad ayudará a que el niño ejercite sus piernas y mejore su movilidad. En cuanto al plan de estimulación en el
área del lenguaje se llevará a cabo a través de los siguientes ítems. 1. Usa los verbos indicando una acción en sus diferentes tiempos, pasado, presente y futuro. La instrucción será decirle al niño o niña que realice un texto donde describa y cuente sus vacaciones pasadas, lo que hace actualmente en el colegio y cómo piensa que serán sus próximas vacaciones. Para esta actividad necesitaremos hoja, papel y lápiz y borrador. El siguiente ítem, el segundo, consta en desenvolverse oralmente haciendo un uso adecuado de la modulación de su voz y su dominio para expresarse frente a las demás personas, logrando una adecuada comunicación. Para esto se le pedirá al niño o niña que lea en voz alta el texto previamente escrito sobre sus vacaciones, su estado actual en el colegio y sus futuras vacaciones, para observar qué comportamiento toma frente al deseo de hablar o establecer una comunicación. Para esto utilizaremos la observación y la comunicación como recurso. Como tercer ítem se buscará que exprese datos dentro del texto relacionados con su familia. Acá el menor realizará o relacionará información con su familia, lo cual expone en el texto y lo comunica oralmente. Para esto, de nuevo utilizaremos la observación y la comunicación como instrumentos. Como cuarto ítem, buscaremos que el menor responda a cuestionamientos por medio de preguntas a través de una explicación para estimular su capacidad de proceso y comunicación e interpretación. Las instrucciones va a ser realizarle preguntas al niño con relación al texto previamente escrito y expuesto, observando el desempeño de sus respuestas con relación a las preguntas realizadas. Acá nuevamente los instrumentos serán la observación y la comunicación. Para concluir, nos decantamos por el desarrollo cognitivo, motriz y del lenguaje en esta etapa del menor. Las consideramos las más relevantes e importantes y por ello se estipuló este plan que tiene desarrollados 3 distintos ejercicios para ver qué tal está el infante en cada uno de ellos. Eso es todo, gracias por ver.